Mi hija de 19 años se casó con un hombre de 26 sin futuro. Le advertí que era un error, me desinvitó de su boda, pero cuando su vida se derrumbó y volvió suplicando ayuda, mi respuesta los dejó sin palabras. Tengo 42 años, dirijo una agencia creativa que construí desde cero, y necesito contar esta historia porque lo que pasó con mi hija Natalie, básicamente me partió el corazón de una forma que nunca pensé posible. Ya sabes, uno como padre siempre quiere proteger a sus hijos, pero llega un punto donde tienes que preguntarte si estás ayudando o solo prolongando el inevitable. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo se fue al carajo, que fue hace como 7 años cuando mi matrimonio con Catherine explotó. Natalie tenía 12 años cuando Catherine y yo nos divorciamos, y la verdad es que fue un desastre. No voy a entrar en todos los detalles porque eso sería otra historia completa, pero básicamente Catherine conoció a alguien más y decidió que quería una nueva vida. Lo que realmente jodió a Natalie fue la velocidad con la que todo pasó. Catherine se volvió a casar como 6 meses después del divorcio, y tipo un año después ya tenía un bebé nuevo. Luego otro, y otro. En 3 años, mi ex esposa tenía 3 hijos más con su nuevo marido, y Natalie básicamente pasó de ser hija única a ser la hija mayor olvidada en esta nueva familia perfecta que Catherine construyó. Mira, yo entiendo que Catherine tenía derecho a rehacer su vida, ¿me explico? Pero lo que nunca pude perdonarle fue cómo abandonó emocionalmente a Natalie en el proceso. Las visitas se volvieron cada vez más espaciadas. Siempre había alguna excusa, el bebé estaba enfermo, tenían planes familiares, lo que sea. Natalie empezó a llegar a mi casa, después de pasar el fin de semana con su madre, y yo la notaba más callada cada vez, más triste. Me partía el alma verla así. De verdad, yo me volqué completamente en ser el mejor padre posible para ella. Empecé a tomar más proyectos en la agencia para poder darle todo lo que necesitara, pero también para estar presente, ya sabes, porque trabajar desde casa me permitía estar ahí cuando llegaba de la escuela. La llevaba al cine, a comer. Trataba de hacer actividades con ella los fines de semana. Básicamente me convertí en su todo, y mirando hacia atrás, probablemente fui demasiado protector. Mi madre, Beatrice, una mujer de 70 y tantos años que no se anda con rodeos, me lo dijo varias veces. Me decía que la estaba sobreprotegiendo, que necesitaba dejarla crecer, pero yo solo veía a mi niña sufriendo, y quería arreglarlo. Las cosas se pusieron realmente feas cuando Natalie tenía 15 años. Simplemente dejó de ir a la escuela. No fue algo gradual. Un día literalmente se negó a levantarse de la cama. Me decía que no veía el punto, que odiaba la escuela, que no tenía amigos, que todo le parecía una mierda. Intenté de todo, la verdad. Llevé a Natalie a terapia, hablé con sus maestros, traté de entender qué estaba pasando. La terapeuta me dijo que Natalie estaba deprimida, que el divorcio y la situación con su madre habían hecho más daño del que yo pensaba. Así que decidí darle espacio, dejarla tomarse un tiempo, pensando que sería solo unos meses. Esos meses se convirtieron en 2 años. 2 años completos donde Natalie básicamente no hacía nada productivo. Se la pasaba en su cuarto, en las redes sociales, durmiendo hasta tarde, viendo series. Yo seguía trabajando como loco para mantenerla. Pagaba la terapia que ella medio asistía. Intentaba motivarla. Nada funcionaba. Llamé a Catherine más veces de las que puedo contar, pidiéndole que hablara con Natalie, que la ayudara. Catherine siempre decía que lo haría, pero nunca lo hacía. Siempre estaba ocupada con sus hijos pequeños. Hasta mi madre intentó hablar con Natalie, sentarse con ella y hacerla entrar en razón, pero Natalie solo se encerraba más. Finalmente, no sé qué pasó exactamente, pero cuando Natalie tenía 17, como que despertó un día y decidió volver a la escuela. Yo estaba eufórico. Tipo pensé que finalmente las cosas iban a mejorar, y al principio parecía que sí. Natalie volvió a la preparatoria, empezó a salir de la casa, parecía un poco más animada. Yo me relajé un poco, pensé que habíamos superado lo peor, qué equivocado estaba. 6 meses después de que volvió a la escuela, Natalie conoció a Derek. Derek era un tipo de 26 años que hacía entregas para la panadería de sus padres. Sí, leíste bien, 26 años. Cuando me enteré de la edad, me puse furioso. O sea, mi hija tenía 18 años recién cumplidos, técnicamente mayor de edad, pero básicamente todavía una niña, y este tipo tenía casi 27. Pero Natalie me juró que era diferente, que Derek la entendía,
que él había pasado por cosas difíciles también porque nunca terminó la preparatoria y se había divorciado hacía un par de años. Sí, ya había estado casado antes. Todas las banderas rojas estaban ahí, literalmente ondeando frente a mi cara. Los primeros meses traté de ser comprensivo. Ya sabes, no quería alejar a Natalie siendo el padre controlador. Dejé traer a Derek a la casa. Intenté conocerlo, ser amable. Y honestamente, Derek no era un mal tipo necesariamente. Pero era obvio que no tenía ambiciones, no tenía planes, no tenía nada. Trabajaba para sus padres ganando el mínimo. Vivía en un departamento pequeño que compartía con un roommate. Su carro era un desastre. Yo veía todo esto y pensaba, ok, bueno, tal vez con el tiempo madurará. Tal vez Natalie necesita esto para sentirse querida. Pero entonces, como 4 meses después de que empezaron a salir, Natalie llegó a la casa súper emocionada y me soltó la bomba. Me dijo papá, tengo algo que decirte. Derek me propuso matrimonio, y dije que sí. Nos vamos a casar en 3 meses. Me quedé paralizado. Literalmente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Le dije Natalie, tienes 19 años, ni siquiera has terminado la escuela todavía, ¿de qué estás hablando? Y ella me dijo que ya lo había decidido, que Derek era el amor de su vida, que finalmente había encontrado a alguien que la hacía feliz. Intenté razonar con ella. De verdad que lo intenté. Le dije que el matrimonio no era algo que se apresura, que apenas conocía a Derek, que necesitaban tiempo para estar seguros. Le pregunté cómo iban a mantenerse, dónde iban a vivir, cómo iban a pagar las cuentas. Natalie me dijo que ya lo tenían todo planeado, que iban a conseguir un departamento juntos, que Derek iba a pedir un aumento en la panadería, que yo estaba siendo negativo y que no la apoyaba. Le recordé que Derek ni siquiera tenía educación preparatoria completa, que ganaba el salario mínimo, que ella misma no tenía trabajo ni había terminado la escuela. Nada de lo que decía le importaba. Entonces le dije que quería sentarme con Derek y hablar con él cara a cara. Esa conversación fue probablemente una de las más frustrantes de mi vida. Derek vino a la casa un sábado por la tarde, y yo traté de mantener la calma, de ser razonable. Le pregunté cuáles eran sus planes a largo plazo, cómo pensaba mantener a Natalie, si había considerado volver a estudiar. Sus respuestas fueron vagas, tipo decía cosas como, ah, sí, estoy pensando en eso, o ya veremos cómo nos va. Le pregunté directamente si tenía ahorros, si había hecho un presupuesto. Me dijo que no, pero que no se preocupara, que iban a estar bien. Le pregunté sobre su primer matrimonio. ¿Por qué terminó? Me dijo que simplemente no funcionó, que se casaron muy jóvenes, tenía como 22 en ese momento, que no conocían bien. No podía creerlo. Básicamente me estaba describiendo exactamente lo que iba a pasar con Natalie, y él no lo veía. Le dije, mira Derek, aprecio que quieras estar con mi hija, pero creo que se están apresurando. ¿Por qué no esperan un año, se conocen mejor, ahorran dinero, tal vez tú terminas la preparatoria? Derek se puso a la defensiva. Me dijo que no necesitaba un diploma para ser un buen esposo, que yo no entendía su relación con Natalie. Natalie estaba ahí presente, y empezó a defenderlo, diciéndome que yo era un snob, que no todos necesitan una educación universitaria para ser valiosos. Nunca dije eso, pero ella estaba decidida a malinterpretar todo lo que yo decía. Después de esa conversación, las cosas se pusieron tensas en la casa. Natalie apenas me hablaba, pasaba todo su tiempo con Derek. Yo traté de hablar con mi madre, con algunos amigos, preguntándoles si estaba siendo irracional. Todos me dijeron lo mismo, que tenía razón en preocuparme, pero que Natalie ya era mayor de edad y que no podía detenerla. Mi madre, Beatrice, incluso intentó hablar con Natalie. Se la llevó a almorzar y le dijo, niña, te estás metiendo en un error enorme, pero si no me quieres escuchar a mí, al menos escucha a tu padre que solo quiere lo mejor para ti. Natalie le dijo que ya estaba cansada de que todos la trataran como una niña. Un mes antes de la boda, Natalie vino y me dijo que no estaba invitado. Así nomás. Llegó y me soltó. Papá, he decidido que no quiero que vengas a la boda porque no apoyas mi matrimonio y no quiero energía negativa en mi día especial. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le dije a Natalie, soy tu padre. He estado aquí para ti toda tu vida. ¿Y me vas a prohibir ir a tu boda porque me preocupo por ti? Ella dijo que sí, que esa era su decisión. Le pregunté si su madre iba a estar ahí. Me dijo que sí.
que Catherine había dicho que la apoyaba completamente. Por supuesto que sí. Después de esa conversación, tomé una decisión difícil. Natalie tenía una tarjeta de crédito que yo le había dado para emergencias, con un límite de como $2,000. La congelé. Sabía que probablemente estaba planeando usarla para la boda, y yo no iba a financiar algo que consideraba un error masivo. Cuando Natalie se dio cuenta, me llamó furiosa. Me gritó por teléfono. Me dijo que era un manipulador, que estaba tratando de controlar su vida. Le expliqué que no. Iba a pagar por una boda a la que ni siquiera estaba invitado, para un matrimonio que pensaba que era precipitado. Colgó. Resulta que Natalie y Derek sacaron un préstamo para la boda. Un préstamo, ¿puedes creerlo? Dos personas sin trabajos estables, sin ahorros, sacaron miles de dólares prestados para hacer una fiesta de un día. Cuando me enteré me quería morir, pero ya no podía hacer nada. La boda se llevó a cabo un sábado de julio. Yo me quedé en casa, solo, sabiendo que mi hija se estaba casando sin mí presente. Mi madre fue, a pesar de que tampoco estaba de acuerdo con la boda, porque dijo que alguien de mi lado de la familia tenía que estar ahí por Natalie. Después me contó que fue una boda pequeña, como 50 personas, en un salón barato, con decoraciones sencillas. Catherine estuvo ahí con su nueva familia completa. Derek también invitó a su ex esposa, lo cual mi madre dijo que fue rarísimo. Los primeros meses después de la boda, no supe nada de Natalie. Cero comunicación. Yo intenté mandarle mensajes algunas veces, preguntándole cómo estaba, pero me ignoraba. Según mi madre, que sí hablaba con ella ocasionalmente, Natalie y Derek habían rentado un departamento pequeño y estaban tratando de establecerse. Mi vecina Jessica, que casualmente era amiga de la hermana de Derek, me mantenía actualizado sin que yo le pidiera. Me decía cosas como: "Ah, escuché que Natalie y Derek están teniendo problemas con las cuentas. O creo que Derek perdió uno de sus trabajos de medio tiempo que había conseguido". Como 4 meses después de la boda, Derek apareció en mi casa. Era un martes por la tarde. Yo estaba trabajando en mi oficina en casa, y escuché el timbre. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Derek, viéndose nervioso. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Lo dejé pasar, le ofrecí agua, y nos sentamos en la sala. Me explicó que estaban teniendo problemas financieros, que el departamento era más caro de lo que pensaban, que las cuentas del préstamo de la boda los estaban ahogando, que necesitaban ayuda. Me preguntó si podía prestarles dinero, tipo unos $5,000. Le dije que no. No de manera cruel, pero firme. Le expliqué que yo había advertido sobre exactamente esta situación, que ahora tenían que encontrar la manera de resolverlo ellos mismos. Le sugerí que buscara un segundo trabajo, que Natalie consiguiera empleo, que hablaran con sus padres. Derek me dijo que sus padres ya los habían ayudado un poco, pero que no podían más. Le dije que lo sentía, pero que mi respuesta era no. Derek se fue, claramente molesto. Esa noche Natalie me llamó. No había escuchado su voz en meses, y la primera vez que me hablaba era para gritarme. Me dijo que era un padre horrible, que cómo podía dejar que ella y su esposo se hundieran, que yo tenía dinero y no quería ayudarla por puro rencor. Le dije: Natalie, esto no es rencor, esto es dejar que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. Le recordé que yo le había advertido, que ella me había prohibido ir a su boda, que me había sacado de su vida. Le dije que si quería mi ayuda necesitaba reconocer que había cometido un error apresurándose. Natalie dijo que nunca iba a admitir eso porque no era verdad, que Derek era el amor de su vida. Colgó de nuevo. 2 meses después, Natalie me llamó llorando. Me dijo que necesitaba verme, que era urgente. Mi corazón se aceleró. Pensé que algo terrible había pasado. Le dije que viniera a la casa inmediatamente. Cuando llegó, estaba hecha un desastre, llorando incontrolablemente. Me dijo que pensaba que estaba embarazada. Sentí que el mundo se detenía. Le pregunté si se había hecho una prueba. Me dijo que se había hecho 2, y ambas salieron positivas. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo que no sabía, que tenía miedo, que Derek estaba emocionado pero que ella no se sentía lista para ser madre, que apenas podían mantenerse a sí mismos. Estuve ahí para ella ese día, la abracé, le dije que íbamos a resolver esto juntos. Hicimos una cita con un doctor para confirmar el embarazo, y resulta que era una falsa alarma. Las pruebas caseras habían dado positivo por alguna razón. Aparentemente pasa a veces, pero el análisis de sangre salió negativo.
Natalie se sintió aliviada y yo también, honestamente. Pensé que tal vez este susto la haría reflexionar sobre su situación, pero apenas se confirmó que no estaba embarazada, Natalie volvió a distanciarse. Pasaron un par de meses más y Natalie me llamó de nuevo. Esta vez me preguntó si podía darle trabajo a Derek en mi agencia. Le dije que en qué posición exactamente pensaba que podría trabajar Derek. Ella dijo que en lo que fuera, que Derek era muy trabajador y que podía aprender. Le expliqué que mi agencia es creativa, trabajamos en diseño gráfico, marketing digital, contenido, no teníamos posiciones para alguien sin educación y sin experiencia en el campo. Natalie me acusó de mentir. Me dijo que sabía que tenía posiciones abiertas porque lo había visto en LinkedIn. Le expliqué que sí, pero eran para diseñadores con portafolios y experiencia. Ella dijo que yo solo estaba buscando excusas para no ayudarlos. Le dije que si Derek quería trabajar conmigo, necesitaba tomar cursos, construir un portafolio, demostrar interés en el campo. Natalie dijo que eso llevaría años y que necesitaban dinero ahora. Otra vez colgó molesta. Entonces Catherine, mi ex esposa, que no había tenido una conversación significativa con Natalie en años, me llamó. Me gritó. Me dijo que era un mal padre, que cómo podía abandonar a nuestra hija en su momento de necesidad. Le recordé que ella había estado ausente durante años, que no tenía derecho a darme lecciones de paternidad. Le dije que Natalie era una adulta, que había tomado decisiones en contra de mi consejo y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Catherine me dijo que yo era cruel, que estaba castigando a Natalie. Le dije que no la estaba castigando, la estaba dejando crecer. Catherine dijo que iba a ayudar a Natalie ella misma, pero ambos sabíamos que era mentira. Catherine apenas podía manejar a sus 3 hijos pequeños. Como 6 meses después de la boda, Natalie y Derek tuvieron que dejar su departamento. No podían pagar la renta y el préstamo de la boda al mismo tiempo. Se mudaron al sótano de los padres de Derek. Sí, al sótano. Los padres de Derek, que dicho sea de paso también habían estado en contra del matrimonio desde el principio, los dejaron quedarse ahí sin cobrarles renta, pero la condición era que ambos tenían que trabajar y ahorrar. Mi madre me contaba que los padres de Derek no estaban contentos con la situación, que habían esperado que su hijo madurara después del primer divorcio, pero que básicamente se había metido en la misma situación otra vez. Las cosas entre Natalie y Derek empezaron a deteriorarse. Jessica, mi vecina, me contaba que su cuñada le había dicho que Natalie y Derek peleaban constantemente, que Derek se la pasaba jugando videojuegos en el sótano en lugar de buscar mejores trabajos, que Natalie había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda minorista, pero que odiaba cada minuto, que los padres de Derek se estaban cansando de tenerlos ahí, que Natalie había mencionado varias veces que tal vez su padre había tenido razón. Fue hace como un mes que Natalie finalmente me contactó de nuevo. No fue una disculpa exactamente, pero me preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Acepté. Nos encontramos en un Starbucks cerca de mi casa, y cuando la vi, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Se veía cansada, más delgada, más vieja. Me contó que las cosas con Derek no estaban bien, que se daba cuenta de que habían cometido un error al casarse tan rápido. No dijo explícitamente que yo tenía razón, pero estaba implícito. Me contó que estaban considerando vender algunas de sus cosas para terminar de pagar el préstamo de la boda, que Derek finalmente había admitido que necesitaba conseguir un mejor trabajo, pero que no sabía cómo. Me preguntó, sin pedir directamente, si yo tenía algún consejo. Le dije que si Derek de verdad quería cambiar su situación, necesitaba invertir en educación o entrenamiento, que había programas comunitarios, cursos en línea, certificaciones que podía obtener sin gastarse una fortuna, que no era tarde para terminar su preparatoria. Hay programas para adultos, que ella también debería considerar terminar la suya. Natalie me dijo que estaba cansada de escuchar sobre educación, pero luego se quedó callada y admitió que probablemente tenía razón. Le pregunté si estaba feliz. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo que no sabía, que amaba a Derek, pero que la vida que tenían no era lo que había imaginado. No le di dinero ese día, pero le di algo que espero sea más valioso. Le dije que mi puerta siempre había estado abierta para ella, que nunca dejé de ser su padre, que si necesitaba ayuda real, no dinero, sino apoyo emocional, orientación, estaba ahí. Le dije que si quería volver a la escuela, yo pagaría por eso. Que si quería terapia, yo pagaría por eso también.
pero que no iba a financiar malas decisiones o rescatarla de las consecuencias de sus acciones. Natalie asintió. No dijo mucho más. Desde entonces, hemos hablado un par de veces más. Las conversaciones son incómodas todavía. Hay mucho sin decir, mucho dolor de ambos lados. Natalie todavía no me ha dado una disculpa real por prohibirme ir a su boda o por las cosas horribles que me dijo. Yo tampoco he presionado para obtener una. Simplemente, estoy tratando de estar disponible sin ser un salvavidas. ¿Me explico? Es la línea más difícil que he tenido que caminar en mi vida como padre. Derek y Natalie siguen juntos. Siguen viviendo en el sótano de los padres de él. Mi madre me dice que Natalie ha mencionado que tal vez busque trabajo de tiempo completo, que Derek finalmente se inscribió en un programa para terminar la preparatoria en línea. Son pasos pequeños, supongo. No sé si van a seguir juntos a largo plazo. Honestamente creo que probablemente terminarán divorciándose en un par de años, pero esa es su decisión que tomar, no la mía. Lo que me quita el sueño no es si tenía razón o no, porque sé que la tenía. Lo que me quita el sueño es preguntarme si podría haber manejado las cosas diferente, si tal vez fui demasiado duro, si debía haber estado en esa boda a pesar de todo. Mi madre me dice que hice lo correcto, que Natalie necesitaba enfrentar la realidad, que si la hubiera rescatado solo habría pospuesto lo inevitable y probablemente empeorado las cosas. Mis amigos me dicen lo mismo. Pero el corazón de un padre no funciona con lógica, funciona con amor, y a veces el amor duele más que cualquier otra cosa. La semana pasada Natalie me mandó un mensaje que decía: «Gracias por el café, papá, podemos hacerlo de nuevo pronto». Es poco, muy poco después de todo lo que pasó, pero es algo. Respondí claro, cuando quieras. Y ahí está, esa es mi vida ahora, esperando que mi hija de 20 años, casada, viviendo en un sótano, trabajando en retail, aprenda las lecciones que intenté enseñarle hace 2 años. Solo espero que cuando finalmente esté lista para hablar de verdad, para reconocer lo que pasó, yo todavía tenga la paciencia y el amor suficiente para estar ahí. Porque al final del día, sigue siendo mi hija, y no hay nada que pueda cambiar eso, no importa cuántas malas decisiones tome.